Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y vamos a continuar con la serie que empezamos hace algunas semanas en el libro de Génesis. Esta serie se llama El libro de los orígenes. Y estamos estudiando los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Y espero que te estés dando cuenta de lo relevante que es la palabra de Dios para los temas que estamos viviendo el día de hoy. Lo relevante, lo viva que es la palabra de Dios para lo que estamos viviendo el día de hoy. Génesis capítulo 2, versículos 18 hasta el 25. Este es el sexto mensaje. Y vamos a hablar el día de hoy del origen del matrimonio. Hemos hablado acerca del origen del descanso. Hablamos del origen del trabajo. Hablamos acerca del origen de este universo. Hablamos acerca del origen de todas las cosas. Hoy vamos a hablar acerca del origen del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículos del 18 hasta el 25. La palabra de Dios dice: Luego Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Oremos. Señor que estás en los cielos, nuevamente al acudir a ti pedimos que tú abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, la verdad de tu evangelio, la aplique en nuestros corazones y seamos transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los comunicadores más famosos en los Estados Unidos murió el año pasado. Se llamaba Larry King. Posiblemente alguna vez lo escuchaste o leíste acerca de él. Era muy famoso y sobre todo su vestimenta era muy particular porque siempre tenía tirantes, ¿sí? Y fue entrevistado por una revista, la revista Enquirer, acerca del matrimonio. Y entonces Larry King compartió acerca de sus 8 matrimonios y sus 8 divorcios. Se casó y se divorció de 7 mujeres. Con una de ellas se volvió a casar y se volvió a divorciar. Y en la entrevista que le hicieron hablando acerca del matrimonio, él mencionó lo siguiente. Él dice: las 3 palabras más importantes en inglés no son I love you. En español serían 2 palabras, te amo. Dice, esas no son las palabras más importantes. Estas son las segundas. Las 3 palabras más importantes en el idioma inglés son leave me alone. En otras palabras, déjame solo. ¿Sí? Interesante. O sea, él está hablando acerca de lo que le pasó. ¿Sí? Para él lo más importante era déjame solo, y se divorciaba, y después te amo y se casaba, déjame solo y se divorciaba. Lo que él dice, lo que él menciona, creo que no sería muy bueno en una consejería ni prematrimonial ni matrimonial, ¿no?
decirles a la pareja las palabras más importantes son, déjame solo, ¿sí? Sin embargo, refleja un punto de vista muy contemporáneo con respecto al matrimonio. Para muchas personas el matrimonio ya no es lo que era antes. El matrimonio nuevamente se ha redefinido o se está redefiniendo el día de hoy. Y muchas parejas ahora es súper normal que vivan un tiempo juntas y después consideren casarse. Y para muchas personas se les hace algo muy bueno, ¿no? Porque vivimos juntos, vemos si somos compatibles. Pero si no somos compatibles, pues entonces nos dejamos y no hay ningún problema. Y no arruinamos nuestro matrimonio. ¿Qué podríamos decirle a estas personas? ¿Por qué el matrimonio el día de hoy ya no es tan atractivo? ¿A dónde tenemos que ir para saber qué es lo que significa el matrimonio? Si te gusta el fútbol americano, tú sabes, muy posiblemente sabes quién es Vince Lombardi. Vince Lombardi posiblemente es el más grande entrenador de todos los tiempos y el trofeo que se les entrega a los campeones se llama el trofeo Vince Lombardi. Bueno, él fue entrenador de los empacadores de Green Bay y en 1961, en julio de 1961, el equipo de Green Bay estaba regresando a su primera práctica de fútbol americano. En la temporada anterior no ganaron el Supertazón y venían un poco desanimados. Así que ahí está el entrenador con su equipo, el equipo esperando escuchar palabras que los motiven para la nueva temporada. Y lo que hace Vince Lombardi, ha pasado la historia, él toma un balón de fútbol americano y se los enseña a su equipo y les dice, señores, esto es un balón de fútbol americano. ¿Por qué dijo eso? Porque lo que él les estaba diciendo es, vamos a regresar a lo básico para poder entonces avanzar y ser campeones. Vamos a regresar a lo básico. Entonces, si vamos a hablar acerca del origen del matrimonio y vamos a contestar la pregunta de esta mañana, ¿qué es el matrimonio? Necesitamos ir a lo básico. Necesitamos ir a los fundamentos. Y por lo tanto necesitamos ir a Génesis capítulo 2, versículos del 18 hasta el versículo 25, para contestar esta pregunta. ¿Qué es el matrimonio? El día de hoy no tenemos bosquejos impresos, pero si tienes ahí tu teléfono celular vas a encontrar ahí tu bosquejo. Si te metes a nuestra página vas a encontrar aquí el bosquejo. Y hay 3 cosas que nos van a ayudar a contestar esta pregunta, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio, definido por Dios, el creador del matrimonio, es que el matrimonio es una sociedad. En segundo lugar, es un vínculo. Y en tercer lugar, es una sombra. El matrimonio es una sociedad, es un vínculo y es una sombra. Así que vayamos al punto número 1. Vayamos al punto número 1 acerca de que el matrimonio es una sociedad. Y lo primero que tenemos que decir es que el matrimonio es una sociedad que lucha contra la soledad. El matrimonio es una sociedad que lucha contra la soledad. El versículo 18, la primera parte, Dios dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, para darnos cuenta de la magnitud de esta declaración, tenemos que regresar a Génesis capítulo 1. Porque en Génesis capítulo 1, después de cada día, hay una frase, y esta frase, ¿cuál es? Y vio Dios que era bueno, primer día. Segundo día, y vio Dios que era bueno. Tercer día, cuarto día. Cada día terminaba con esa frase. Y vio Dios que era bueno. Y el sexto día, y vio Dios que era buenísimo. ¿Sí? No es simplemente bueno, que era buenísimo. Y entonces está esta frase. Y de repente, como si fuera un disco rayado, ¿no?
Y Dios vio algo que no era bueno. Dios vio algo que no era bueno. Y lo que no era bueno era que el hombre estuviera solo. Y la razón de esto es porque Dios en sí mismo es una comunidad. Dios dice en Génesis 1, capítulo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios en sí mismo es una comunidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una comunidad de amor, una comunidad de adoración perfecta por todos los siglos, entonces el ser humano solo es como una contradicción, no puede ser. Si fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios que vive en una comunidad perfecta, entonces el hombre solo, la mujer sola, no es algo que sea atractivo, no es algo que sea bueno. Dios dice que no es bueno. Si Dios fuera solo, un solo Dios, como lo creen en el Islam, pues Dios no conocería lo que es el amor. Dios tendría que haber creado a alguien para conocer el amor. Si Dios fuera simplemente dos personas, pues sí conocería lo que es el amor. Pero la Escritura dice que Dios es un Dios triuno. Tres personas, un solo Dios. Y por lo tanto, la forma más exaltada de toda la creación es la comunidad. Es la comunidad. Dios dice que no es correcto, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, lo primero que nos enseñan las Escrituras es que el matrimonio es una sociedad que lucha contra la soledad. Porque estar solo no es agradable delante de Dios. Dios no nos creó para vivir en una isla. Dios nos creó para vivir en una comunidad. Si tú eres un ser humano, tú naciste dentro de una comunidad. Nadie nació de manera espontánea. No, todos nacimos dentro de una comunidad. A veces una comunidad buena, a veces una comunidad difícil, pero todos hemos nacido en una comunidad. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de esa manera. Ahora, cuando hablamos acerca del matrimonio, no todas las personas que me están escuchando en estos momentos y las que me están viendo también en casa, no todas las personas están casadas, aunque perteneces a una familia. Pero no todas las personas están casadas. Y algunas personas que estuvieron casadas se divorciaron. Y algunas personas que estuvieron casadas ahora son viudos, viudas, ¿sí? ¿Qué les podemos decir a estas personas cuando estamos hablando acerca del matrimonio? ¿Sí? Bueno, creo que una de las cosas que son importantes de notar aquí es que aunque el matrimonio es una sociedad que lucha contra la soledad, no todas las personas que están casadas experimentan la bendición de la sociedad o de la comunión en el matrimonio. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que hay matrimonios donde uno de los cónyuges o los dos cónyuges experimentan grande soledad. Entonces, no es que simplemente al casarte ya automáticamente vas a experimentar la bendición de esa sociedad. El punto dice que es una sociedad que lucha contra la soledad. ¿Por qué? Porque por causa de la caída nos hemos convertido en personas muy individualistas. Y entonces encontramos matrimonios donde el hombre o la mujer experimentan una grande soledad. Entonces me gustaría que pudiéramos hacernos, sobre todo las personas que estamos casadas, algunas preguntas, empezar a examinarnos a nosotros mismos, empezar a aplicar lo que estamos escuchando con respecto a la soledad dentro del matrimonio. Y una pregunta que pudieras hacerle a tu cónyuge es, ¿te sientes solo en nuestro matrimonio? ¿Qué cosas que hago o que no hago te hacen sentir
solo. Te hacen sentir sola. Y por favor, cuando tu cónyuge te conteste, por favor, no empieces a justificarte. Porque lo único que vas a hacer es hacerla sentir más sola, más solo. Simplemente escucha. Dios te está hablando a través de tu cónyuge. Y entonces somos llamados a escuchar, somos llamados a pedir perdón, somos llamados a empezar una conversación que posiblemente nos lleve verdaderamente a una comunión dentro de este matrimonio. Una verdadera comunión dentro de un matrimonio se da en 3 niveles. Se da en el nivel físico, se da en el nivel espiritual y se da en el nivel emocional. Los 3, nuevamente encontramos 3, los 3 en estos 3 niveles. Entonces, si a veces no encontramos intimidad física, posiblemente es porque no hay una verdadera intimidad emocional. O si no hay una intimidad emocional, es que posiblemente no hay una intimidad espiritual. Y experimentamos entonces esta soledad dentro del matrimonio. Pero esa no es la voluntad del Señor. En segundo lugar, encontramos que esta sociedad es una sociedad que abraza la ayuda. En la segunda parte del versículo 18, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, o en la versión Reina Valera, una ayuda idónea. Entonces nos deben de llamar la atención estas 2 palabras, ayuda e idónea. Y la pregunta es, ¿qué significa? Bueno, para algunos hombres, especialmente para algunos hombres, ayuda idónea tiene que ver que la mujer fue creada simplemente para servirme. Una sirvienta, alguien que me va a ayudar simplemente para que yo logre mis objetivos. Para algunas mujeres, ayuda idónea significa tú, hombre, estás incompleto y Dios tuvo que traer a alguien mejor que tú para ayudarte. ¿Sí? Y esta definición, tanto del hombre como de la mujer, son completamente equivocadas, ¿sí? Completamente equivocadas. Ni se trata de sumisión, tú estás para mis objetivos, que yo cumpla mis planes, ¿sí? Ni tampoco es tú eres medio inferior y necesitabas de mí, ¿ok? No va por ahí. Entonces, ¿para dónde va? Bueno, en primer lugar, la palabra ayuda en hebreo es la palabra eiser. Y se utiliza 16 veces en el Antiguo Testamento, y esto es lo interesante. Se utiliza 16 veces en el Antiguo Testamento con respecto a Dios como el que ayuda a Israel en tiempos difíciles. De hecho, en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, ahí está en la pantalla, la palabra de Dios dice: sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú? Pueblo rescatado por el Señor. Él es tu escudo y tu ayuda. Ahí la palabra es la palabra eiser, la misma que es en Génesis capítulo 2, versículo 18. Él es tu espada victoriosa, tus enemigos se doblegarán ante ti, sus espaldas te servirán de tapete. Entonces, aquí no encontramos la idea de sumisión, de ninguna manera. Aquí encontramos a Dios siendo el aliado más leal de su pueblo. Y de esa manera es que debemos de entender la palabra ayuda. De hecho, me encanta esta definición que da Matthew Henry, un predicador bíblico del siglo XVIII inglés. Y él dice lo siguiente: la mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza como para tener dominio sobre él, ni de sus pies como para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y de junto a su corazón para ser amada. El matrimonio es una sociedad que abraza la ayuda. Hombre y mujer iguales delante de Dios, iguales en dignidad,
iguales en valor. Pero la otra palabra es la palabra idónea. Le haré ayuda idónea. Y la idea nuevamente tiene que ver con complementar. El hombre y la mujer fueron creados para complementarse el uno al otro. Físicamente es muy obvio cómo el hombre y la mujer se complementan. Pero así en todas las áreas. De veras, Dios creó de una manera diferente al hombre y a la mujer de todas formas, físicamente, emocionalmente. Somos diferentes para podernos complementar. Y creo que la mejor imagen de esto es pensando en dos piezas de un rompecabezas que perfectamente encajan. Perfectamente se complementan. Tristemente, por causa de la caída, lo que encontramos algunas veces en los matrimonios es a dos rompecabezas completos, viviendo juntos. Pero si los rompecabezas están completos, pues no se necesitan. Y simplemente encontramos a dos personas, un hombre y una mujer, viviendo bajo el mismo techo, cohabitando juntos, pero no experimentando esa ayuda, ese complemento, esa intimidad. Así que una buena pregunta para todos los que estamos casados es: ¿cómo alguien vería tu matrimonio? ¿Como dos rompecabezas perfectos? No se necesitan, están completos. O como dos piezas o como dos rompecabezas que han sido separados y que alguien los está uniendo y entonces van a encajar perfectamente. ¿Por qué? Porque Dios, el creador del matrimonio, Dios, el diseñador del matrimonio, Dios diseñó el matrimonio para ser una sociedad. ¿Qué es el matrimonio? Es una sociedad. Ahora, voy a decir algo bastante obvio. Bueno, ya no es tan obvio el día de hoy, pero hace muchos años era súper obvio, ¿sí? Y es que el diseño de Dios para el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Y tenemos que decirlo el día de hoy, por causas del matrimonio igualitario. Pero estamos diciendo que estamos yendo al origen del matrimonio, al fundamento del matrimonio. Y Dios dice que Él creó el matrimonio para ser disfrutado entre un hombre y una mujer, quienes se complementan. Voy a hablar más acerca de esta idea más adelante. Pero nuevamente, el día de hoy tenemos que afirmarlo, porque estamos siendo bombardeados. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados, nuestros niños están siendo bombardeados con la idea de que el matrimonio igualitario entre dos hombres y dos mujeres es correcto. La Biblia dice que no es así. Eso no es un matrimonio. Son dos personas que están unidas, pero no es un matrimonio desde el punto de vista de Dios. Así que, en segundo lugar, ¿qué es un matrimonio? En segundo lugar, la Biblia Dios describe el matrimonio como un vínculo. En primer lugar, un vínculo de exclusividad. Un vínculo de exclusividad. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Entonces nos deben de llamar la atención ahí la palabra deja y la palabra une. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Y lo que significa es que el vínculo del matrimonio tiene prioridad sobre cualquier otra relación. El vínculo del matrimonio tiene prioridad sobre cualquier otra relación. Cada vez que tengo el privilegio de dar consejería prematrimonial, tengo ahí al novio, tengo ahí a la novia, y una de las primeras preguntas que yo le hago es: ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para romper el vínculo con tu papá, con tu mamá, y que tu esposo, tu futura esposa, se conviertan en la persona más importante de tu vida? ¿Por
Porque si no, pues ¿para qué te casas? O sea, si papi y mami van a ser lo más importante en tu vida, pues no te cases. A la hora de la verdad, el esposo y la esposa son llamados a poner a su cónyuge por encima de sus padres. Punto y se acabó. A la hora de la verdad, eres llamado a ponerlo por encima de tus padres, eres llamado a ponerlo por encima de tus amigos. Oh, es que ya me voy con mis amigos. Bueno, qué bueno que tengas amigos, ¿sí? Pero ya no puedes tener la misma relación con tus amigos. No significa que no tengas amigos, pero ahora quien es prioritario por encima de tus amigos es tu cónyuge. Y por increíble que se escuche, por tus hijos. Tu relación con tu cónyuge es prioritaria, porque hay en algunos matrimonios, en algunas familias, alguno de los dos, ¡pum!, se desboca, se desvive por los hijos y olvida al cónyuge. Y eso no es lo que enseñan las escrituras. Es una bendición cuando los hijos aprenden que la relación más importante entre papi y mami es papi y mami. Eso es lo que nos enseñan las escrituras. Así es como Dios creó el matrimonio, como un vínculo de exclusividad. Y entonces, otra pregunta que tendríamos que hacernos los que estamos casados es si a la hora de la verdad, ¿a quién estamos dispuestos a sacrificar? ¿A nuestro cónyuge? ¿O a nuestro papá, mamá y amigos e hijos? Y la escritura es bastante clara. Se trata de un vínculo de exclusividad entre esposo y esposa. Y lo otro es un vínculo de unidad. Un vínculo de unidad. Versículo 24, la segunda parte: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En la Reina Valera dice una sola carne. Y la pregunta es, ¿qué significa ser una sola carne? Bueno, el apóstol Pablo nos da una excelente interpretación de esto en el libro de Efesios. El mejor intérprete de las escrituras es la escritura misma. Y en Efesios capítulo 5, versículos 28 al 33, cuando Pablo está hablando acerca de las implicaciones prácticas del evangelio. Pablo, Efesios 1 al 3, ¿quién eres en Cristo? Efesios 4 al 6, ¿cómo debes vivir ahora que estás en Cristo? Y entonces él empieza hablando acerca de cómo en Cristo transforma el matrimonio, la familia, el trabajo. Y las palabras de Pablo son revolucionarias, fueron revolucionarias por su tiempo. Y Pablo dice lo siguiente, un buen comentario acerca de Génesis 2. Lo que acabamos de leer. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y después, versículos 31 y 32, 31 especialmente, está citando el texto en Génesis capítulo 2. ¿Qué significa ser una sola carne? ¿Qué es lo que significa? Vean por favor lo que está ahí subrayado. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Nadie te necesita decir que cuides tu cuerpo. Lo cuidas. O lo descuidas, pero porque lo cuidas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? O sea, tú te alimentas a ti mismo. Tú tomas tu tiempo para dormir porque sabes que es necesario. Haces ejercicio. A veces no siempre, pero sabes porque es necesario. Tu cuerpo lo necesita y nosotros somos expertos en cuidar nuestro cuerpo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que cuando te unes en matrimonio, lo que le sucede a tu cónyuge, te sucede a ti.
Si tu cónyuge está enfermo en la mañana y te dice, mi amor, estoy enfermo, tú no le puedes decir, pues qué bueno que yo no, ¿verdad? Dios te bendiga, ahí nos vemos. Si es tu cuerpo, entonces lo que le sucede a tu cónyuge, te sucede a ti. Si tu cónyuge está feliz, tú puedes estar feliz. Si tu cónyuge está triste, tú estás triste. Si tu cónyuge está enfermo, tú estás enfermo. No somos ya dos. Dios nos ha dado un vínculo en el cual lo que le sucede a la otra persona me sucede también a mí, las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas. Dios nos ha unido en esta relación. Ya no es allá tú, allá yo. No, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. ¿Sí? Ahora, hay algo que también quiero notar aquí y que es bien importante hablando acerca de por qué el matrimonio igualitario no es correcto. Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, quiero que vean, por favor, lo que dice Pablo en el versículo 32. Pablo está hablando acerca del matrimonio. Pero en el versículo 32 dice Pablo algo interesante. Pablo dice, esto es un misterio profundo, la unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. Ahora, por favor, vean esta cita de un pastor inglés que se llama Vaughan Roberts. Y esto es bien importante y espero poder darme a entender acerca de por qué el matrimonio igualitario no es correcto. Pablo está diciendo que la diferencia entre hombres y mujeres refleja la diferencia entre Dios y los seres humanos. Y la unión de un hombre y una mujer en la unión profunda del matrimonio es un reflejo del deseo de Dios de que estemos unidos a Él, que ahora ha sido posible gracias a Cristo. Y este es el punto. Esta imagen solo funciona debido a la diferencia de sexos. Dos hombres o dos mujeres no pueden reflejar el matrimonio de Cristo y su iglesia. Lo voy a volver a repetir. Dos hombres y dos mujeres no pueden reflejar la imagen del matrimonio de Cristo y la iglesia. La imagen requiere la unión de dos otros distintos, pero complementarios. Hombre y mujer complementarios. Los seres humanos con Dios nos complementamos. Cristo y la iglesia. ¿Sí? Entonces, la idea del matrimonio igualitario no tiene ningún sustento en las Escrituras. Es todo lo contrario. Lo diferente. Hombre y mujer que se complementan. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio, en primer lugar, es una sociedad que lucha juntos contra la sociedad, una sociedad que abraza la ayuda, es un vínculo. Pero también la Escritura nos enseña que el matrimonio es una sombra, y posiblemente este sea lo más extraño para ti de escuchar el día de hoy. Que el matrimonio es una sombra. No significa que he vivido mi matrimonio entre sombras. No significa eso. ¿Ok? Significa que el matrimonio es una sombra y este es el fundamento para los dos puntos anteriores. El que sea una sociedad y un vínculo surgen de esta verdad. ¿De qué verdad estamos hablando? Bueno, cuando Dios creó el matrimonio, Dios estaba pensando en su matrimonio, en su relación con su pueblo. O sea, cuando Pablo dice, yo digo esto, este es un grande misterio, yo digo esto con respecto de Cristo a la iglesia, no es que Pablo dijo, a ver, ¿con qué puedo comparar el matrimonio? ¿Con qué? Ya sé, la relación entre Cristo y la iglesia. No, desde el principio, cuando Dios creó el matrimonio, Dios tenía la idea de su relación de pacto, su relación de matrimonio con su pueblo. Para muchas personas,
se sorprenden cuando saben que la Escritura nos presenta a un Dios casado, que la Escritura nos presenta a Cristo como el novio y a la iglesia como la novia. Porque Dios dice, a ver, ¿cuál es la imagen que mejor puede reflejar la relación que yo tengo con mi pueblo, el amor que yo tengo por mi pueblo, el anhelo que yo tengo por mi pueblo, la delicia que yo tengo por mi pueblo? El matrimonio. Él crea el matrimonio para que nosotros podamos entender eso. Obvio, vivimos después de Génesis 3 y no todo matrimonio refleja eso. Ahora, ¿por qué el matrimonio es una sombra del matrimonio eterno? Por favor, vean ahí en pantalla. En el versículo 21 encontramos la descripción de la primera cirugía en la historia de la humanidad. Y es a Dios como un doctor, tomando en primer lugar anestesia a Adán, sueño, y después Dios toma, como si Dios tomara un bisturí, y va a agarrar el costado de Adán, abre su costado, toma una costilla y de ahí surge la mujer. Por favor, quiero que te quedes con esa imagen. El costado abierto y de ahí Dios crea a la mujer. La mujer emerge del costado del hombre. La novia que Dios le trajo a Adán, el novio, sale de su costado. Ahora, noten esto, por favor, en Juan capítulo 19, 34. Cuando Jesucristo ha muerto, Poncio Pilato no lo cree, manda a un soldado para averiguar si verdaderamente estaba muerto. Y este soldado agarra una lanza y se la clava a Jesús en su costado. Y de ahí sale sangre y agua. Y eso simboliza la muerte de Jesús. En otras palabras, la iglesia, la novia de Cristo, emerge del costado atravesado de Cristo, en otras palabras, de su muerte sacrificial. Y esto es una imagen preciosa. Así como la primera mujer sale del costado del primer hombre, la iglesia, la novia de Cristo, sale de la muerte del Salvador, simbolizada por su costado abierto. Jesucristo, el verdadero novio, da su vida por su novia. La entrega completamente, no se reserva absolutamente nada. El primer novio, el primer hombre fracasó en su matrimonio. Génesis 3. El segundo hombre, el segundo Adán, el verdadero novio, Jesucristo, entrega completamente su vida para, como dice las Escrituras, al final presentarse una novia sin ninguna mancha, bella y preciosa. Por eso es que el matrimonio es una sombra. Porque no es la realidad verdadera. ¿A qué me refiero con esto? Mateo capítulo 22, versículo 30, dice que en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. En otras palabras, el matrimonio aquí en la tierra, tal y como lo conocemos, en los cielos nuevos y en la tierra nueva no va a haber. Por eso les digo, apúrense a casarse. Ok. No va a haber un matrimonio horizontal en los nuevos cielos y en la nueva tierra. El matrimonio aquí en la tierra es simplemente un reflejo de lo que es el verdadero matrimonio entre Dios y su pueblo. Por eso es que el matrimonio es una sombra de la realidad. Es interesante que la Biblia empieza con una boda y termina con una grande boda, la más grande boda de todos los tiempos. Ahora, ¿por qué es importante entender esta verdad de que el matrimonio es una sombra? Por dos razones. Y la primera razón tiene que ver con los solteros. Si tú eres soltero, si tú estás divorciado o eres viudo,
y tienes un anhelo por casarte, en primer lugar es algo bueno, es algo muy bueno. Pero ¿qué pasa si no pasa? ¿Qué pasa si no pasa? Si el matrimonio aquí en la tierra es una sombra simplemente del matrimonio verdadero, entonces el matrimonio aquí en la tierra no es el fin de todo. O sea, si tú estás soltero y te quedas como soltero, no es que estás incompleto. ¿Me doy a entender? Porque si tú eres cristiano, tú estás casado y tu esposo se llama Dios. Y puedes experimentar una relación con Dios en tu soltería, aquí y ahora. Por eso es importante entender que el matrimonio aquí es una sombra de la realidad. No significa que si no te casas, no significa eso. Y en segundo lugar, para los casados, al entender que el matrimonio es una sombra, esto te va a cuidar de poner expectativas irreales en tu matrimonio. Personas se casan creyendo que verdaderamente es el príncipe azul o que verdaderamente es la princesa. Y la triste realidad es que se van a dar cuenta tarde o temprano, a veces bien temprano, de que no se casaron ni con el príncipe azul, ni se casaron con la princesa. Y entonces una grande desilusión. Pero si tú entiendes que el matrimonio es una sombra, entonces tu verdadero esposo es Cristo. Tu verdadera esposa es Cristo. Y puedes encontrar en Cristo lo que tu cónyuge no te puede dar. Y puedes estar dentro de un matrimonio con todas las dificultades al vivir un matrimonio en un mundo caído, sintiéndote solo, sintiéndote incompleto, sintiéndote separado, pero encontrando en Cristo lo que solamente Él te puede dar. Lo que solamente Él te puede dar. Quiero que te imagines, por favor, por un momento, el que en tu relación con tu papá, lo voy a poner de otra manera. Vamos a suponer que estás jugando a las escondidas, ¿sí? Todos hemos jugado a las escondidas alguna vez, ¿no? Bueno, estás jugando a las escondidas, estás escondido y de repente ves la sombra de tu papá, que es quien te está buscando, ¿no? Y entonces, no sé si te da miedo o estás emocionado que te encuentre tu papá, ¿ok? Pero estás ahí escondido y entonces ves la sombra. Pero cuando sales, lo único que ves es la sombra y no ves la realidad. Qué triste sería estar relacionado simplemente con una sombra y nunca estar relacionado verdaderamente con alguien de carne y hueso. Por eso es que es tan importante entender que el matrimonio es una sombra de la verdadera realidad, del verdadero esposo, del verdadero novio, del verdadero cónyuge. Quien nunca me va a fallar, quien siempre me va a amar, quien siempre me va a sostener, quien siempre me va a apoyar, quien siempre me va a comprender, quien siempre me va a alentar, quien siempre me dará la fuerza para lo que necesito cada día, esté soltero o esté casado. Jesucristo en la Santa Cena dice lo siguiente: después tomó la copa y dijo gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesucristo dijo, ¿saben qué? Hace más de 2000 años Jesucristo dijo, ¿saben qué? No la voy a volver a beber más hasta que
toda mi novia esté completo, toda la iglesia esté completo. Imagínate tener sed por 2000 años. Lo que estoy tratando de decir es que Jesucristo tiene un anhelo, tiene una sed de podernos ver a todos. Y entonces vamos a celebrar nuestro matrimonio con Jesucristo. Un matrimonio que verdaderamente ahora sí es y vivieron felices para siempre. No es un cuento de hadas. No es un cuento de hadas. ¿Sabes de dónde los cuentos de hadas sacaron eso? De la historia de la redención. Porque la historia de la redención nos enseña que sí, al final, verdaderamente viviremos felices para siempre. No con una sombra, sino con la realidad. Jesucristo, el verdadero novio, quien baja del cielo y va a la cruz a morir por nuestros pecados para crear para Él mismo y para la gloria de Dios una novia perfecta, bella y hermosa. Oremos. Señor que estás en los cielos, al pensar, Padre Celestial, en el matrimonio, para muchas personas puede ser un anhelo, para muchas personas puede ser algo repulsivo, pero para ti, Señor, que lo creaste, es algo bueno, porque su propósito era reflejar la relación que tú tienes con tu pueblo. Señor, tristemente el pecado ha manchado, ha corrompido, ha destrozado la imagen del matrimonio, el propósito del matrimonio. Pero Jesucristo vino para redimir nuestras vidas, redimir nuestra relación contigo, redimir nuestros matrimonios y para darnos un anhelo de ese matrimonio perfecto que nos espera en un futuro. Señor que estás en los cielos, ayúdanos a los que estamos casados a poder descansar en ti y a poder trabajar en nuestro matrimonio, Señor, en una sociedad, en un vínculo y buscándote a ti como la realidad. A los solteros, Señor, divorciados o viudos, que puedan encontrar también en ti, Señor, que no están incompletos, sino que están completos en Cristo. Y que en tu bendición, Señor, si así tú lo dispones, ellos puedan también experimentar aquí en la tierra de lo que tú diseñaste en el matrimonio. Y Padre, ayúdanos a decir la verdad el día de hoy en un mundo, Señor, que habla acerca de matrimonios igualitarios, los cuales, Señor, no enseñan tu palabra. Que nuestros jóvenes puedan aprender estas verdades, Señor, tener fundamentos firmes. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.